Seguramente hayas jugado como yo en la cochera, en el jardín, en la terraza, al tenis de mesa o al ping-pong, depende si eres más de la vieja escuela, con pues amigos, familiares, y te has creído un súper profesional cuando le ganabas a tu primo de 10 años. Bueno, a mí eso me ha pasado, pero hoy no vamos a hablar de estos piques que hay en nuestra vida diaria, sino de gente que juega de verdad al tenis de mesa, gente que juega en serio, gente que se enfrenta a barreras y a desafíos que muy pocos de nosotros ni siquiera nos imaginamos. Quiero que prestes mucha atención hoy a la historia que te traemos, porque no solamente nuestro invitado ha conseguido llevar el tenis de mesa, al más alto nivel, pero a toda su vida. Es que lo ha hecho desde una silla de ruedas. Además, con una determinación que es que te va a dejar la boca abierta. Bienvenidos a EduSport Talks, donde os traemos historias de esfuerzo, de superación y de pasión, de la mano hoy de Daniel Rodríguez. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Bueno, lo primero, pues contento de estar aquí, contento de estar compartiendo estos momentos. Y bien, la verdad es que por ahora no tengo quejas nada. No, ya en las risas nos hemos echado un Sí, poco. el repetir las cosas sienta bien para empezar. La verdad es que yo particularmente estoy súper contenta. Me parece impresionante tu historia. Tengo muchas ganas de que nos la cuentes, porque además es que ahora nos vas a contar en detalle, pero tú antes de 2017 trabajabas prácticamente, según me contaste, debajo de tierra como un auténtico científico. No sé si con cosas, no sé con qué, que podía explotar. Si trabajabas debajo de tierra sería por algo, no lo sé. Y en 2017 tienes un accidente, te cambia la vida completamente. En 2018, un añito, empiezas a competir ya en el tenis de mesa y empiezas a ganar medallas nacionales, internacionales, dobles, individual, ¿cómo se llama? Individuales, sí, de individual, doble, o sea, de todo. Y además, triunfando. Que te queda mucho camino, pero bueno, quiero que este referente deportivo que tenemos aquí nos cuentes todo. Y para empezar, cuéntanos cómo era tu vida antes de 2017. O en 2017, sí, antes. Sí, bueno, como tú has dicho, mi accidente pues, ocurre en abril de 2017, a finales. Y antes de eso, bueno, mi vida era una vida, entre comillas, bastante normativa. Yo, pues, de chico pues estudié pues, la ESO, bachiller. De ahí me fui a Granada, donde ahí hice licenciatura de Física e Ingeniería Electrónica Superior, las dos carreras. Y eso ya en 2014 pues, me llevó a Valencia, que empecé allí a hacer un doctorado en Física de Partículas Experimental. Hice también, mi máster en Ingeniería Electrónica. Y me dedicaba, trabajando en el IFIC, el Instituto de Física Corpuscular de allí de Valencia, pero trabajaba en un proyecto que se desarrollaba en el CERN, allí entre Suiza y Francia, que era en el upgrade de un detector de partículas, de una de las partes. Eso, yo sabía que era algo... Algo de partículas, Sí. algo así. Sí, de hecho, lo que está debajo tierra es el detector, que está a 100 metros, pero nosotros no vamos allí. Allí hay muchísima radiación que no sería lo más recomendable. Vale. Nosotros el desarrollo de las nuevas partes lo hacíamos pues, desde la superficie. Pero bueno, como has dicho, pues hasta ahí, llevo una vida un poco, entre comillas, dedicándome a la investigación, pero una línea muy normal, dentro de lo que cabe. Claro, en 2017 cojo... Normal, pero bueno, sí. Normal dentro de la investigación, me refiero. Ya cada uno, la línea que quiera seguir en su vida. Y en 2017 eso, me voy con unos amigos de viaje, nos vamos a Milán en este caso, tengo un accidente y bueno, en mi caso lo más grave fue una lesión medular, que es una lesión en la médula espinal, en mi caso en la cervical 6, que eso hace que desembocase en una tetraparexia, que es afectación pues de manos, de miembros inferiores y superiores y obviamente también de troncos, órganos, etc. Y ahí es donde, paso en el hospital en total 2 meses en Italia y unos 7 en España, en Toledo, y ya vuelvo a mi casa en febrero del 18. Y ahí es cuando, empieza a desarrollarse un poco ya la nueva vida, el cambiar todo. Y
en un momento que realmente fue un momento ya pues de empezar todo de nuevo, de quizá de bajón por todos los cambios, fue cuando empecé a practicar tenis de mesa fuera del hospital, porque había tenido la oportunidad de conocerlo en Toledo. Claro, es que te quiero preguntar cómo entra, o sea, el deporte en tu vida, ¿ya formaba parte antes de tu vida? Esa pregunta, y si sí o si no, ahora nos dices, ¿cómo entra el tenis de mesa? Sí, el deporte en mi vida era una constante. O sea, era científico, pero... Sí, de chico siempre, antes de la universidad, practiqué baloncesto y fútbol en modo federado. Y ya en la universidad, bueno, por falta de tiempo, hice otros deportes. En plan, hice boxeo, gimnasio, waterpolo. También, pues, tenis y pádel en modo aficionado. Y durante el doctorado, pues, mantenía sobre todo, pues, waterpolo, tenis, pádel y baloncesto un poco, pero más modo aficionado. Ya no me daba tanto para estar federado porque no tenía muchos viajes y no me daba tiempo. Es verdad que el tenis de mesa nunca estuvo en mis deportes más prioritarios. Sí, es verdad que, como tú has dicho, en una cochera he echado mis ratos con mis amigos. Del camping. Y fue al llegar a Toledo. Teníamos Toledo en el Hospital Nacional de Parapléjicos. Por las tardes teníamos tiempo libre. Y ahí era, pues, una de las actividades que ofrecían era el ping-pong. Y ahí fue cuando empecé a practicarlo. Con mis dificultades, compitiendo con gente con más discapacidad, con menos. Pero sobre todo, pues, le fui cogiendo el gustillo de practicar un deporte que podíamos competir con cualquier tipo de persona, independientemente de la discapacidad. Que ahí nos juntamos gente con discapacidad y sin discapacidad y podíamos practicarlo incluso cuando venían las visitas. Y ahí fue un poco cuando me empezó a dar el gusanillo del tenis de mesa. ¿Te gustó ahí? Estamos hablando todavía en el hospital y llegas a tu casa. Claro, eso estamos hablando en 2017, en verano sobre todo. Bueno, toda la parte desde verano hasta que termina el año fue cuando estuve en Toledo, hasta febrero, desde finales de junio. Y ahí fue cuando empecé un poco a tocar el tenis de mesa, evidentemente lo más aficionado posible y simplemente por echar algunos ratitos por las tardes. Ya cuando llegué a mi casa en 2018, los primeros meses son muy de transición porque, bueno, es imposible ahora ponerme a explicarte todo, pero es cambiar de vivir en Valencia a vivir, pues, con mi familia y con una dependencia en ese momento bastante notable. Pero bueno, poquito a poco, pues, todo eso va mejorando, aunque yo estoy muy centrado en el fisio. A finales de 2018, pues, contacto con una entrenadora de Motril que como era amiga mía, estaba ella entrenando, de practicarlo. Evidentemente me invita a que vaya y empiezo a practicar un poco antes de verano y veo que me gusta, que me siento cómodo. Y ya en la temporada 18-19, para septiembre, fue cuando ya empezó a entrenar más, entiéndase, más en serio, todavía a nivel muy, muy aficionado, pero es cuando empiezo a entrenar y empiezo ya, pues, a tener entrenamientos, pues, semanales, dos entrenamientos semanales o algo así. O sea, te ayuda totalmente, o sea, el tenis de mesa te ayuda a esa transición, de ese cambio, que tiene que ser... Sí, en este caso el deporte y el tenis de mesa, en mi caso, es clave porque, bueno, en mi momento me encontré en un momento, pues, quizás sin mucha motivación, sin mucha saber tampoco qué hacer con mi vida, sin ninguna rutina, que parece que está genial decir, tengo mucho tiempo libre, pero está genial cuando tienes mucho tiempo libre, pero cuando tienes todo el del mundo, cero rutina y cero cosas que hacer, pues estás un poco fuera de la sociedad, entre comillas. Y claro, el tenis de mesa, pues, me fue dando esa rutina, me fue dando esa obligación y también, pues, me fue dando un montón más de cosas, tanto de amistades, viajes, ilusión, que, bueno, supongo que ahora veremos muchas de las cosas, Sí. pero que me fue creando, pues, sobre todo una nueva rutina y una nueva profesión. ¿Cómo llega esa decisión tuya de decir, es que voy a hacer del tenis de mesa mi profesión? Pues quizás es que no llega a ese punto en el que uno lo piensa, es mi profesión como tal, sino que va jugando, a mí me gustaba, al final una elección que yo hago, porque no era algo que nadie me obligaba, a mí me gusta, voy yendo, me va gustando más, voy compitiendo con mis compañeros que no tienen discapacidad ninguna y veo que me lo paso bien, que puedo compartir ese tiempo y en un momento decido ir a campeonatos con personas que también tienen discapacidad. ¿Cómo es esa decisión de, me voy a apuntar a un campeonato? Pues por ver el nivel también que había en España, por ver el nivel que yo podía tener, para ver un poco si yo realmente podía tener un futuro. Si, por ejemplo, voy y veo que todo el mundo es súper bueno y que yo no voy a llegar a eso, pues quizás me hubiese desmotivado. Pero lo que vi fue como, vale, hay gente que es buenísima y tal, y que no sé si llegará a ese nivel, pero oye, me veo con ganas, me veo con motivación para intentarlo. Y también
en ese momento también me sirvió como decir, vale, un motivo para hacer una especie de viaje y salir de casa. Que claro, cuando no estás en silla, sí que es verdad que he viajado mucho, pero una vez en silla es como, vale, tengo que hacer cosas nuevas, que en este caso vienen forzadas, entre comillas, por el deporte, que lo haces con gusto. Pero ya es como, vale, ahora voy a dormir 2 días fuera de casa, voy a tener que, no sé, no voy a tener la comodidad de poder hacer esto aquí, voy a tener que enfrentarme a cuartos de baño diferentes, en plan duchas o bañeras. O en mi primer anecdótico viaje al Campeonato de España en Tarragona, de repente me encontré que aunque yo había pedido habitación accesible, era una bañera. Digo, ostras, pues bueno, un nuevo reto. Y te aprendes a meter y sacas a salir de la ¿En bañera. serio? Claro, un poco... O sea, no llamas y dices, perdona. Sí, pero cuando ya estaba en la habitación no tenían otras opciones. Entonces, bueno, te tienes que duchar o es lo suyo. Entonces, pues bueno, pues dije, vale, pues es el momento de todo el fisio que he estado haciendo, todo lo que he entrenado a nivel de independencia, vamos a intentarlo. Y pues aprende a poder hacer esas cosas. Como al final, también en ese momento lo cogí como un motivo para seguir creciendo de manera personal, no solo deportiva. Eso dice muchísimo, Daniel, de ti. Eso es, bueno. Es que yo el otro día en nuestra conversación yo lo flipé un montón y hoy lo voy a volver a flipar porque lecciones nos vas a ir dando constantemente a todos. De hecho, bueno, te has metido un poquito en los viajes, pero lo voy a dejar para más adelante porque me parece que te quiero preguntar específicamente porque yo me imagino que tendrás que organizar, hay un montón de cosas que ahora mismo a mí se me escapan. Pero tú empiezas tu carrera profesional. Así lo primero que a lo mejor mucha gente pueda pensar es, porque has dicho que antes en Toledo, bueno, y aquí, bueno, en tu casa, pues si juegas con todo el mundo, pero deben de existir diferencias entre el tenis de mesa, que me encanta que le llames ping-pong, no sé, al adaptado que al convencional, no sé si se le llama convencional. Sí, se suele llamar convencional. Pues, a ver, la diferencia entre tenis de mesa adaptado, la diferencia es cuando juegas contra alguien en silla. Cuando juegas contra alguien en silla, el saque tiene que acabar saliendo por el fondo de la mesa, porque si no, se hace saques laterales que ni llegaríamos. Después, una vez que el saque ya haya salido por el fondo de la mesa o que lleve esa dirección, durante el juego todo es igual. Y luego lo puedes echar con un efecto tal que salga. De hecho, en silla es lo que más se intenta, digamos, en mi clase, con la gente que tenemos discapacidad parecida, como tenemos nuestras limitaciones, es lo que más se intenta hacer golpeos que quizá el otro no llegue. Aunque sean golpeos muy flojos, pero con mucha precisión a una esquinita que no llega y ya está, a punto para ti. Es un poco, hay mucha maldad dentro del... ¿Sí? Sí, en este aspecto se utiliza mucho la discapacidad del otro para intentar sacar ventaja. El punto débil. Pero ¿y lo hacéis mucho? O sea, en plan de siempre que podéis, porque entonces estaréis todo el rato dándole la dejadita ahí. Bueno, hay que hacerlo muy bien para que el otro no llegue y que no la ponga en un sitio donde tú no llegas o que no remate más fuerte. Y también esto va un poco dependiendo de la discapacidad que te encuentres. Cuando, por ejemplo, entre la gente que juega de pie con discapacidad no suelen hacer este tipo de cosas. Tienen otra manera de jugar. En las clases de silla altas, la gente que tiene menos discapacidad... ¿De sillas altas? ¿Eso qué Claro, es? es que el tema de tenis de mesa adaptado a nosotros nos dividen por clases. Hay 11 clases donde la 1 a la 5 son personas en silla de ruedas, 6 a la 10 personas que juegan de pie y la 11 gente con discapacidad intelectual. De 6 a la 10 y de 1 a la 5 la clase más baja es la que más discapacidad tiene. Por ejemplo, en clase 1, que es la clase con más discapacidad de silla, el gesto este no lo pueden hacer, sino que si hacen con el brazo se caería porque el tríceps lo tienen muy afectado. Clase 2, como en mi caso, tenemos miembros superiores afectados. Yo, por ejemplo, tengo las manos afectadas y bueno, necesito ayuda para coger la pala y demás, un guante, en este caso. Sí, aquí, sí, ahora no lo sé. Aquí lo hemos traído. Que bueno, es un guante hecho que me diseñó un amigo que es padronista y me lo diseñó él concretamente, que no es que se venda en el mercado. Y claro, es meter la mano, acoplo aquí la pala y ya puedo agarrarla bien y poder jugar. Si no, yo no podría... Necesitaría un tipo de adaptación para poder jugar eficientemente. Y después clase 3, 4 y 5 depende un poco del control del tronco que tengan, así estar en una clase mayor o menor.
En las clases altas ya no se juega tanto a fastidiar con los laditos, se juega más de tú a tú, golpes más potentes, juego más rápido. Nosotros, bueno, como no tenemos quizás tanta rapidez, tanto fuerza en los brazos, pues utilizamos mucho en plan la precisión para jugar. Bueno, claro, la 11... Es discapacidad intelectual. Y ahí ya, bueno, o sea que digamos que cada clase juega con su clase. Sí, en la clase 11, claro, cada uno juega cuando jugamos, por ejemplo, yo en mi liga provincial, bueno, en este caso yo juego en Superdivisión de Honor Andaluza, que no es que sea una división muy alta, pero juego contra gente sin ningún tipo de discapacidad. Entonces, bueno, pues gano mis partidos, también pierdo a otros, claro, pero que jugamos de tú a tú, pero contra gente sin discapacidad. Después hay un par de torneos en España donde sí es modo open, que significa que todos los sillas se pueden enfrentar entre sí, sin importar la clase. Y en el Campeonato de España, que sí que tenemos la modalidad individual, que ahí cada uno se enfrenta con la gente de su clase a la hora del Campeonato de España. Y ahí ya, pues claro, ahí juega un poco más parejo, porque más o menos todos tenemos una discapacidad parecida. Ahí ya pues importa más la calidad, bueno, tu formación física, tu forma física, un poco también lo que hayas trabajado. Entonces, que yo me enteré bien, tú tienes una clase 2, ¿cómo influye realmente en tu estilo de juego? Y bueno, entiendo que el guante es una adaptación, no sé si hay más adaptaciones. Cuéntanos un poquito cómo jugáis. A ver, adaptaciones como tal, en principio no se me ocurren muchas más que, bueno, guantes, vendas, cada uno se agarra la pala a la mano como... Sí, no hay algo en plan de... No, cada uno, ya te digo que ese guante me lo ha hecho a mí un amigo mío que es... Vaya, no creo que existan más guantes como ese porque lo ha diseñado él. Y después cada uno tiene pues su propio método, ya puede ser una venda, hay gente que tiene las manos mejor y que simplemente con un pequeño agarre ya pueden sostener la pala con facilidad. Incluso hay alguna gente que no tiene que utilizar ni nada, que la puede agarrar con la mano. Y así como adaptación utilizamos algunos de nosotros unos bloqueadores de las ruedas de abajo, de las dos ruedas de dirección de la silla, para solo ir para adelante y para detrás. De manera que no tenemos que estar tan pendientes de la dirección o de que si nos disloque un poco la silla. Sí, eso no, a lo mejor en esas dejadas de allí... Te tiras para adelante y te tiras a la mesa como si no hubiera un mañana e intenta llegar. Sí, es bastante llamativo cuando uno lo ve por primera vez y bastante gustoso cuando te sale bien y ves que no llega. Y el tema de juego, bueno, pues aquí influyen mucho también los rivales. Si los rivales pues juegan a ese tema de hacer más globos, de hacer más aberturas, en el que no intentan que tú no llegues, bueno, pues tú intentas jugar un juego quizá más agresivo o echándola a lugares donde ellos no puedan hacer ese tipo de golpes. Quizá con rivales te va mejor jugar un poco más rápido, eso depende un poco también con quién te enfrentes. Lo que pasa es que, por ejemplo, lo que te he dicho, si te vas a clase alta, ya juegan con más efectos, porque nosotros las muñecas pues tenemos más afectación y no podemos darle tanto efecto a la bola. A medida que juegas clases más altas, pues juegas un juego más rápido. Qué bueno, está bien lo que estoy aprendiendo yo hoy, ¿eh? Vale. Entonces, tu trayectoria, yo lo poco que he podido ver me ha impresionado de verdad en tan poco tiempo el recorrido que has... Pues es que tenemos aquí, o sea, tú eres de la selección, entiendo, si tenemos aquí... Sí, sí. Es que esto, bueno, sí, ha pasado ya un poquito más, no es un año, pero bueno, que en muy poco tiempo te has hecho, ahora no lo vas contando, pero quiero que me digas ese momento en tu carrera que marcó, no sé si fue un campeonato, un partido que ganaste en concreto, pero que marcara un antes y un después, que dijeras, wow, esto... Yo creo que sobre todo a nivel selección, o sea, porque como te has dicho un poco de mi carrera, yo empiezo, bueno, poco a poco al principio, empecé a campeonatos, voy mejorando y también es verdad que no hay muchísima gente y más con edad relativamente joven y que quiera dedicarse al tenis de mesa y como para hacer muchísima competencia. Y bueno, empezó a jugar y me llaman para promesas paralímpicas, creo que fue en diciembre del 19. Y ahí voy en primera concentración y bueno, no entro en dinámica selección de promesas, no de absoluta. Pero sí que es verdad que con la pandemia se hacen
concentraciones en Granada, que es muy cerca de donde yo vivo, que es Motril. Y allí pues me invitan a ir con la absoluta, que yo ya tenía relación con ellos a nivel más de amistad, con muchos de ellos, que más que estar en el mismo nivel palístico, porque ellos estaban superior a mí. Y ahí pues sí que es verdad que me sirve para ir cogiendo pues más motivación y más tabla. Y todo ello, pues bueno, poquito a poco voy entrando en algunos torneos, todo eso a nivel de promesa. Y quizá el punto de inflexión, cuando ya se demostró un poco que estaba para competir, fueron, si tuviera que decir, diría 3 campeonatos y yo me quedo sobre todo con una internacional. Hay 2 nacionales donde les gano a mis compañeros de selección, que les puedo ganar ahí y perder en el siguiente partido porque no es que yo sea mejor que ellos ni peor, somos los 3 a la par, diría yo. Pero les gané y es como una manera de decir, vale, ya está para poder competir quizás internacionalmente bien. Y mi primer torneo internacional en el que creo que demuestro un poco que he subido de nivel o que estoy más serio, jugando mejor, fue en Ostrava de 2023, en República Checa, que ahí gané el torneo, fue mi primer torneo ganado con oro, bueno, el único a nivel individual por ahora, pero le gané a dos top 10 mundiales y gané a otros 2 jugadores que me habían ganado con anterioridad. Y nada, fue un torneo que la verdad fue bastante bonito ganarlo. Y quizás fue el punto de inflexión en el que también subí bastantes puntos a nivel de clasificación y me puse más a la par que mis compañeros en el ranking internacional y decir, vale, pues quizás podamos confiar en él para otros grandes torneos. Y ahí quizás fue en el momento que yo creo que a nivel selección me tomaron más en cuenta y en el que quizás yo creo que demostré un poco que esto podía ser algo bueno para el futuro. Y hablas como de que vieron que podían confiar, que como que les demostraste a ellos, pero ¿y a ti? O sea, para ti fue en plan de, es que soy muy bueno. Yo la verdad es que yo confío mucho en mí mismo. Siempre. Sí, o sea, yo cuando veo un campeonato, mi objetivo... A ver, puedo ser realista y sé que si me tocan con X jugadores lo normal es que pierda, pero no puedo entrar a la mesa pensando, ostras, es que No, yo voy pensando, a ver, yo voy a ganar. Si pierdo, que puede ser en algún momento lo probable, pues mira, pero si voy con una actitud negativa, pues creo que tengo menos opciones. Ahí para mí fue un subidón, pero quizá yo... En ese año también, encontrar entrenadores, encontrar gente que sepa de tenis de mesa adaptado es complicado, es muy complicado. Y gente que se quiera interesar además es muy complicado. Yo, por ejemplo, a nivel de Motril estoy muy agradecido a entrenadores y compañeros porque en otros clubes incluso existe un poco de recelo de entrenar con gente en silla de ruedas. Pero aquí yo siempre, tuve las puertas abiertas para entrenar, mis compañeros entreno con cualquiera de ellos y siempre con buena cara y con gusto, porque al final, ahora mismo podemos estar a un nivel parecido, pero antes no estábamos al mismo nivel y pues quizás no van a entrenar todos los días porque ellos también quieren mejorar y disfrutar más, pero nadie me decía, no, yo contigo no quiero entrenar. Y entonces en ese aspecto agradecido. Pero quizá no había tenido tampoco un entrenador que me mostrase una atención o que me descubriese pues, muchos temas de silla de ruedas. Y en 2023 empecé a entrenar con en ese momento era compañero, aunque se acaba de retirar, Miguel Rodríguez, de la Zubia, allí en Granada. Y fue un poco el antiguo jugador con quien empecé a ver el tenis de mesa de otra manera, empecé a sentirme que podía hacerlo mejor. Y ahí fue como mi punto de inflexión, de verme ya pues capaz de más retos. Y ese campeonato fue justamente después de uno de Polonia, que también llegué a semifinales, pero que perdí con 2 personas que eran lo más que perdiese, pero jugué bastante bien para cómo iba. Y ahí ya pues me fui demostrando y fue fue el mejor campeonato que he hecho sin duda, pero no sé si es en el que yo más me siento de haber demostrado como tal, pero sí del quizá más orgulloso actualmente. Y eso es que te hará o te habrá hecho ser aún más determinado, de hecho, de decir esto y tu rutina esta de... No, me imagino. Sí, ¿O te has relajado? ¿Has dicho? No, eso no. Claro, no. Relajarme no. Yo intento tener una rutina bastante buena, tanto de entrenamientos físicos como de entrenamientos en mesa.
Y intento, bueno, empaparme de todo lo que pueda y todo de quien pueda. No me importa si he tenido que viajar a entrenar con compañeros pues, a Madrid, o en el Centro de Alto Rendimiento de Murcia estoy becado, también ir ahí a entrenar, o no me importaba subir o bajar de Granada cuando tenía que hacerlo a entrenar, porque al final mi objetivo es poder llegar a conseguir grandes cosas en el tenis de mesa. Por eso cuando hablábamos de triunfar en el tenis de mesa como título, yo siempre tenía un poco la cosa de, a ver, triunfar espero que sea lo que viene ahora, que esto sea solo como el calentamiento. Bueno, es que lo que ya es que tú triunfas cada día. Lo que tú has conseguido es un triunfo que no quita que sigas triunfando y que vengan muchísimos más triunfos. O sea, imagínatelo como un presente eterno, ¿no? De triunfar constantemente, ¿no? Ahí va, no dejar de triunfar. Vale. Por lo que estás diciendo, bueno, tu vida ahora mismo es un trajín que, vamos, nada que envidiar a cuando trabajabas debajo de tierra, aunque sé que no estabas debajo de tierra, Pero queda bien. Pero queda muy guay, ¿verdad? Yo ahí a 100 metros. Yo me imagino, o sea, no sé, no me lo imagino, pero bueno, entre competiciones, entrenamientos, vida personal, ahora quiero, no sé, los torneos, prepararme más, ya te preguntaré por las Olimpiadas, tal, a ver cómo, si vas como con algún sueño. Entonces, ¿tú cómo equilibras todo esto? Porque además, pues amigos, es que te quiero preguntar por amistades ahora, pero bueno, tú cuéntame cómo balanceas todo. ¿Cómo lo llevas para adelante? Pues... Es que de aburrirte de decir no sé qué hacer a decir es que no me da la vida. Hay un momento en el que directamente no te planteas cómo lo llevas para adelante, sino que simplemente vas para adelante. Dependiendo de la época, ha sido un poco lo que tú has dicho. Vas a un torneo, vuelves, pues deshaz un poco la maleta y ubícate un poco, pero ya estás pensando en el siguiente. Y según el año, concretamente este último año, ahora sí que he hablado un poco de viaje y demás, sí, pero ha sido una locura. Entonces, era no haber terminado un torneo, como quien dice, llegas a casa, ya estás pensando en el siguiente, en concentraciones, en entrenar. Y bueno, a la gente, lo que es la vida personal, bueno, pues intentas llevarla un poco en paralelo, intentas buscar los ratos libres que tienes, los huecos, para intentar ver a gente. Pero sí que es verdad que muchas veces estás un poco viéndolo desde fuera todo, porque te metes en una dinámica de no parar, de estar entre unos torneos, unas concentraciones, entrenamientos, y después, bueno, las cosas que tenga cada uno que hacer pues de su casa o de su vida de obligaciones, ya no a nivel de ocio, que te quedas casi sin tiempo. Y también descansar, que parece que no, pero lo necesitas. Al final, casi siempre como vida personal, durante ciertas épocas, la relación con tus propios compañeros es la relación que tienes más cercana durante ciertas épocas, la verdad. Me gustaría que nos hablaras un poquito de este mundo compañeros. Y ahora me voy a meter más en la vida de los campeonatos, que tengo alguna preguntita por ahí apuntada. Pero para ti, yo me imagino que el tenis de mesa también te ha dado a ti, pues eso, nuevas amistades, lo estás diciendo, nuevas amistades, y casi que ya son como tu familia. ¿Qué han supuesto a ti a nivel personal? Porque el otro día me contabas cosas que a mí me llegaron. Entonces quiero, no sé, que nos las cuentes. Bueno, espero rescatar alguna de las que te conté porque, sí, bueno, si no, porque cada día puede salir algo nuevo. Mejor. Vale, pues a mí realmente cuando uno empieza, en mi caso, cuando yo llego a Motril, pierdo casi todo en contacto con el mundo de la discapacidad. Aunque yo vaya a una clínica de fisioterapia a seguir mejorando, porque mi máxima prioridad era ser lo más independiente posible. Entonces pues voy a una clínica muchas horas todos los días. Y ahí, bueno, tengo algo de contacto con el mundo de la discapacidad, pero no con el de lesionado medular o con una afectación parecida a la mía. Cuando yo empiezo en tenis de mesa en Motril, a nivel convencional, pues lo mismo. Muy bien como deporte, muy bien como entrenamiento, pero todavía no me daba ese plus de quizá de encontrar gente que estuviera en situaciones parecidas. Y ahí es cuando ya, bueno, yendo a mi primer campeonato en Valladolid, el segundo en Tarragona, cuando empiezo sobre todo en Tarragona a conocer gente con discapacidad parecida. Y ahí sí que es verdad que te ayuda mucho también a encontrarte a ti, a uno mismo, en muchas de las dudas que uno puede tener de que se presentan en tu nueva realidad. Y bueno, ve a los compañeros. Bueno, lo primero es que hablamos de todos los temas, sin ningún tipo de tapujos, sin ningún tabú ni nada, porque al final, si no te pasa, pues puede que te pase más tarde.
Hace poco hablaba con un compañero por teléfono sobre una problemática que tiene él debido a su discapacidad y dices, ostras, es que esto, si no lo habla conmigo o con otra persona en una situación parecida, no es fácil hablarlo con personas que vais de pie y no tenéis estos problemas. Entonces, pues sí que es verdad que ayuda mucho. No sé si esta anécdota te la conté o no, pero yo, por ejemplo, al campeonato de Tarragona, yo fui con mi hermana. Fuimos de Motril a Tarragona, fuimos conduciendo, nos fue conduciendo ella. Yo eternamente agradecido. Y, Es un viaje largo, joder, ¿no? Y claro. que siempre ha estado ahí para ayudarme. Entonces fuimos para allá, para Tarragona, hicimos el campeonato y a uno de los compañeros que conocí, Miguel Ángel Toledo se llama, que tengo muy buena relación con él en la actualidad también. Me acuerdo que él también es de mi clase y a él yo lo veo que tiene un poco más quizás afectación que yo en mano o que tiene una afectación un poco... Más todavía. O sea, Sí, más, ¿no? Has dicho, vale, más. sí, un poquito más de afectación que yo. Y bueno, hablando de cómo había ido y tal, dice, no, yo venía en mi coche. Venía con una acompañante y demás, pero él tenía su coche donde él conducía, donde él metía... Él para meter y sacar la silla utilizaba un gancho. Pero bueno, era capaz de hacerlo de manera independiente. Y dije, ostras, si él puede, que él también tiene su afectación, yo tengo que poder. Y ahí, por ejemplo, me dio un plus de decir, venga, cuando llegue ahora a Motril, piénsate en comprarte un coche, porque el carnet ya lo tenía, piénsate en comprarte un coche y anímate. Ya luego, por ejemplo, al conocer la gente, a la hora de cómo meto la silla en el coche, pues a 2 o 3 compañeros le digo, oye, ¿me explicáis? Y me mandaron cada uno un vídeo metiendo la silla y cada uno después encuentra su manera. Pero bueno, te da esos pequeños empujones de decir, vale, pues yo soy capaz de hacerlo. Igual que ahora yo también a otros compañeros que me dicen, oye, ¿cómo te pones la pala? Le he enviado un vídeo, oye, ¿cómo haces esto? Y le he enviado un vídeo porque empatizamos con la situación de los demás y que hemos estado también en ese punto de necesitar la ayuda. Entonces, pues ahora también la damos cuando podemos. Y además, no solamente eso, me consta que os dais como caña entre vosotros, que o sea, habláis, os decís cosas que ninguno de nosotros os va a decir jamás. Y que no dirían antena, por supuesto, porque quedarían fatal. Pero sí, nosotros la discapacidad la tratamos súper normalizada, porque es verdad que en algunos puntos pues, es problemática y en eso sabemos estar serios, pero somos capaces de frivolizar con nuestros accidentes o con nuestros problemas o de si te pasa algo que puede ser vergonzoso, de reírnos de ello y de tratarnos con totalmente naturalidad y sin buscar lo políticamente correcto. O sea, es que aquí decir palabras queda muy mal, pero nosotros no tenemos problemas en casi insultarnos. Quizás te lo dice alguien que va de pie tranquilamente y te cabrea. Pero bueno, al final si te llaman cojo o como sea, pues es que lo estamos los dos, o sea que no te lo tomas ni a mal. Daniel, es que, bueno, todo. Lo que más me gusta, bueno, ese apoyo que os dais, de risas también, pero bueno, es decir, ostras, mira lo que hace este, pues yo también, o os dais Sí, vuestras. sobre Está todo que genial. al final las experiencias que en mi caso, vale, yo he tenido una vida hasta los 27 que conocía pues todo el mundo de pie, yo no era consciente del mundo sentado, ni de cómo era. Y claro, con la lesión medular pues tenemos aparte de las afectaciones musculares, afectaciones en órganos como pueden ser, bueno, pues en el aparato sexual, en los órganos esfínteres, riñones, podemos tener afectaciones, pulmones, ya dependiendo cada uno tiene una afectación u otra y cada uno tiene su problemática, ¿no? Pero son típicos órganos que se pueden tener afectados. Entonces, claro, todas esas cosas, pues quizá la primera vez que tienes que hacer algo, da igual lo que sea, la primera vez que tienes que sondarte, aunque eso sea en el hospital, pues estar allí rodeado de gente que también está en la misma situación, pues pones las cosas en común. Fuera del hospital perdí un poco eso, pero estando en este mundo pasamos muchas horas juntos, viajes, tiempo en hoteles y cualquier tesitura, pues podemos hablarla sin ningún tipo de pudor. Y la verdad es que eso te ayuda mucho a ponerte en tu sitio y a las dudas que puedas tener respecto a tu propia discapacidad. Todas las dudas que ahora que estoy diciendo, te puedes decir, ostras, ¿y cómo hace esto? ¿Cómo hace lo otro? ¿Cómo tal? Claro. Pues claro, pues yo mismo yo la he podido tener. Pero claro, tenía gente al lado a la que podía preguntar o podía fijarme o tomar como ejemplo. Que si tienes dudas también te digo que no tengas problema en preguntar, que Vale, sí, te voy a hacer una pregunta así de duda que tengo, porque yo entiendo que o sea, tienes motor,
Pero algo más, alguna afectación más aparte de lo motórico, no sé si puede decir motórico. Sí, pero... tú di lo que tú quieras. Mientras te entiendan, está todo perfecto. Claro. Sí, a ver, también, por ejemplo, ya hemos hablado de órganos y demás, pero por ejemplo también lo sensitivo también afecta. Nosotros, por debajo del punto de lesión, que es la cervical que tengamos afectada, pues tenemos la parte sensitiva afectada generalmente. Ya depende de la persona, pues es capaz de sentir todo bien o de no sentir nada. Y digamos que están como tres vías: la superficial, que sentimos cuando nos tocan, un poco más profunda, que sentir el dolor, y también y después la temperatura. Yo en mi caso, por ejemplo, no soy capaz de discernir bien la temperatura, y a mí me ha pasado es que me pasó recientemente, entre comillas, que estaba en una bañera, me estaba duchando y como estaba sentado creía que me estaban dando unos pequeños espasmos, que son como contracciones involuntarias, debido a que tenía las rodillas apoyadas en las paredes de la bañera y que era como mi cuerpo diciendo que estoy un poco molesto en esta posición. Y yo pensando, va, acabo rápido. Y claro, cuando salí de la ducha, porque acabé rápido, y me miro el pie, me había quemado todo el empeine. No sé a cuántos grados tendría la... Pero ¿y eso que una pompa ahora...? Una pompa gigante que me salió, eso hubo que vendarlo, después ir curándolo, echarle un montón de crema, quitarle la piel. Madre mía. La cosa es que como tampoco me dolía exactamente... Pues, pero claro, puede llegar a ser súper malo de que en fin. Sí, a compañeros como muy anecdóticos se han podido romper huesos y como no lo estaban sintiendo hasta que no su cuerpo ha reaccionado, pues con fiebre, con espasmos y tal, pero ellos no eran conscientes de que se habían roto un hueso hasta que su cuerpo se lo avisa de esa manera. Uf, qué duro. Y por hacerles un poco terminar este momento no tan duro, pero de una forma menos dura, cuando tú te bañas en el mar. Sí. ¿Sí? No, es que no sé si era una pregunta o... Sí, pregunta sí. Era una afirmación, pero pregunta. Sí, nosotros vamos a la playa. De hecho, en las concentraciones que hacemos en Murcia en verano, si tenemos un día libre nos vamos allí porque está la concentración en los Alcázares, en la de la playa, nos vamos a la playa a bañarnos. Vale, en Murcia precisamente el agua está muy caliente, pero cuando el mar está muy fría... da igual. O sea, bueno, depende, porque no sientes una parte de tu cuerpo, la otra sí. Vale. Y que tu cuerpo, tú no sabes que estás fría, pero... Tu cuerpo sí. Claro, te empieza a dar frío en el cuerpo, aunque si tienes el pie metido en cubitos de hielo, pues te empieza a dar frío en el cuerpo o pero espasmos. Eso es súper bueno un poquito, ¿no? No, dicen que es súper bueno los baños. A ver, yo me baño en enero, me he bañado en febrero. En enero no, en febrero me he bañado. Que puede ser bueno, sí, pero que... tiritando, pero bien. Vale, entonces, vamos a volver a todos los desafíos que nos estás contando. Yo quería que nos hablaras un poquito de esto para que nos hiciéramos cargo y un poquito a la idea de lo que puede suponer, que sé que no nos has contado nada, pero bueno, al menos porque... A nivel, que era lo que hablábamos antes, a nivel de logística, cuando tú te vas a un campeonato a Polonia, Checoslovaquia, creo que has dicho, no sé si... Checa, sí. ¿Tú cómo te tienes que organizar? Tienes que llamar antes a un hotel para que luego te den una bañera, en lugar de, en fin... Me imagino que los necesitaréis, pero no será muy fácil, o sí, encontrar patrocinadores para profesionalizaros. Todo esto, ¿cómo lo llevas o lleváis? Voy a intentar un poco por partes. Ahí, sí, pero bueno. A nivel de viaje, bueno, la primera vez que viajas, en mi caso la primera vez que viajé, sí era un poco de tensión, que no me falte de nada. En plan, la medicina que puede tomar cada uno, pues llevarla toda, llevarte de sobra. En mi caso y en el de muchos compañeros, nosotros utilizamos sondaje intermitente, que no sé si tú sabes lo que es. Así a priori, no. Vale, pues sondaje es utilizar una sonda que es como un tubito, el que tienes que introducir por la uretra, de manera que pase la pared del esfínter, llegue a la vejiga y así se vacía la vejiga. Ya que de manera voluntaria no somos capaces de misionar, o en mi caso no soy capaz de misionar de manera voluntaria. Esas son las preguntas que los niños te pueden hacer, ¿verdad? Eso me lo hacen niños. Que yo no te lo iba a hacer pero... Gracias, pero bueno, no pasa nada, porque esto es algo súper natural. Entonces, claro, al tener que hacer eso, pues yo tengo que llevarme también un número de sondas para usarlas diariamente.
Y también depende de lo que vayas a hacer. Imagínate que tú te vas con tus amigos 4 días de fiesta. Si vas 4 días de fiesta y vas a beber más, llévate más sonda porque la vejiga se llena más y tienes que vaciarla más veces. Pero bueno, una de las cosas que yo, por ejemplo, cuando preparo la maleta, siempre me hago una pequeña lista tengo que llevarme tantas sondas, tantas bolsas, tanto tal, un poco todo lo relacionado con lo médico. Llevarlo todo muy claro para que no pueda haber fallos. Y ahí quizás esta es de las partes que más me incomodan en los viajes, porque no me da posibilidad a improvisar. O sea, yo no puedo estar, por ejemplo, salgo una noche, me voy 2 días a casa de una persona y decir, pues me voy a quedar 3 noches más. Digo, ostras, no, es que si me quedo 3 noches más necesito ciertas medidas para poder seguir llevando una vida normal. Y eso sí que es verdad que es de las cosas que más me pueden condicionar y de las que tengo siempre hecho de sobra. Porque alguna vez no ha pasado de, bueno, que se ha cancelado un vuelo y te tienes que quedar una noche fuera y dices, espérate que no me lo cancelen 3 noches que lo pasamos mal. Pero que no se ha llegado al punto de pasarlo ¿Por qué no mal. podéis conseguir...? A ver, no es que no se pueda, seguro que se podrá, pero en España sí lo veo fácil y demás. Pero si lo tengo que conseguir en República Checa o según donde vayas, pues es más complicado. Este año, por ejemplo, a principio de año hicimos un viaje que fue a Egipto, al Cairo, donde fue, si la visita está más guay. Nosotros tuvimos una mañana para ver pirámides y del Cairo volamos directo a Sao Paulo. Bueno, Cairo-Roma, Roma-Sao Paulo. Todo directo. Entonces, claro, ahí ya la organización era pues llevarte todo para 3 semanas, que ahí cambia más, porque el tema de mudas y tal te adapta. El tema médico quizás es lo que tienes que prestar un poco más de atención. Y después sí que a mí, por ejemplo, me agobiaba mucho en ese viaje las 10 horas que hay para Brasil. Y decía, ostras, y yo en esto sí tengo que ir al servicio, ¿cómo lo hago? ¿Cómo tal? Y al final, bueno, según qué vuelo, tienen una silla muy estrecha que la puedes usar para ir al servicio. Pero muchas veces no. Entonces, pues intentamos ponernos la gente que vamos en silla juntos por si tenemos que sondarnos en el asiento. Nos tapamos uno a otro y entre nosotros no hay ningún tipo de problema en vernos. Es como nuestro pan de cada día. Pero sí que es verdad que con otra gente pues no te vas a sentir cómodo. Y después logística quizás pues de primera da mucho miedo. O miedo no. Tienes pues muchas dudas del avión, cómo lo haces, cómo te llevan, cómo tal. Y al final es mucho más simple. Tú vas con tu silla hasta la puerta, ahí te pasa una sillita estrecha que te llevas tu asiento y cuando vuelves pues te van a recoger la sillita estrecha y tu silla te la dan en la salida. Es bastante simple, no tiene tampoco mucho misterio, aunque entiendo un poco la tensión. Y el tema de hoteles, eso sí que es verdad que, bueno, si viajo yo de placer, pues intento buscar habitación adaptada, pero cuando bajamos rollo con la selección, el número de habitaciones adaptadas es limitada, porque viajamos a campeonatos donde hay mucha gente en silla. Claro. Entonces, generalmente nos apañamos un poco con lo que sea. Si hay una bañera, si hay una ducha, pues metemos una silla y nos metemos. Si no, pues alguna vez me duchaba en vestuario directamente. Un poco te adaptas, no vas pensando en eso. O sea, al final no te lo intentas poner como limitación. Los baños, o sea, más problemas son una escalera o que las puertas sean muy estrechas que eso. Y por seguir con lo que me hayas dicho, el rollo patrocinadores. Es que, claro, bueno, sigue, dime. No, estaba... Claro, yo imagino que todo esto se solucionaría mejor con patrocinadores, pero ahora me hablas de ellos. Si a la propia tensión que un campeonato te puede ocasionar y dar, y claro, todo esto es un plus con el que tenéis que lidiar y manejar, y sois más fuertes que nadie, al menos vamos, súper mentalmente. Yo os admiro un montón, ¿eh? Eso es un plus los primeros campeonatos. O sea, la primera vez que a mí me dicen tienes que hacer esto, digo, va, ¿cómo hago esto? Y ahora me lleva tal. Y ahora si yo tengo cierta rutina de hacer X cosas, pues tengo que cambiarla o ver cómo lo hago, si tengo que estar X tiempo fuera de casa. Pues al principio sí podía crearme un agobio. Llevo este año viajando casi todos los meses, mínimo un viaje fuera de España. Y es como, bueno, pues ya está. Tengo la maleta, o sea, tengo mi lista de cosas que me quiero llevar y ya pues lo hago todo un poco casi automático. No me causa ese estrés, pero sí que me causó en su momento las primeras veces de cómo hago esto, qué sucede aquí, qué no sucede aquí, lleva tantas cosas encima, tantas cosas no. Bueno, normal, supongo que es las primeras veces de lo que sea causa estrés. Quizás el único estrés que sí que me puede causar,
no lo he vivido en mí, sino en un compañero, que te pierdas la maleta. Que como tengas ahí todo lo relacionado con medicinas Ya, y tal, claro. ahí, Eso es lo que... Claro, ahí sí que es verdad que cuando a un compañero le pasó y entre los que estábamos pues les dejamos el material suficiente para que pudiese hacer vida esos días. Pero sí que dices, ostras, pues esto no me hace tanta gracia. Claro, eso ya... Pero bueno, siempre... Y esto no se soluciona y así ya lo enlazamos con los patrocinadores o quien sea. A ver, Eso el no... mundo del económico, el mundo del patrocinio, el mundo económico es complicado porque yo puedo ganar campeonato de España o el que te he dicho en República Checa o ciertas medallas, yo no recibo nada económicamente hablando. Quizás ciertas comunidades autónomas, pues según lo que hagas, te pueden dar un incentivo. Pero ya depende de la comunidad. O sea, yo ahora mismo desde Andalucía no he recibido, quizá por falta mía de saber o porque no he encontrado dónde, pero no he recibido, por ejemplo, ningún incentivo por los resultados que he obtenido. Y sí que es verdad que a nivel de federación, la Federación Española de Tenis de Mesa sí que nos ha ayudado mucho. El viaje a Brasil o a Egipto fueron a cargo suyo. Si no, sería imposible, eso es muchísimo dinero. Y aparte cada uno pues intentamos, ya sea con temas de tu propia comunidad, tu propia ciudad o pueblo o municipio y sobre todo con patrocinadores externos, buscar un poco dinero de manera que podamos, que no nos cueste el dinero. O sea, a mí ahora mismo me cuesta más el dinero que lo que gano. Y el primer objetivo pues que no te cueste el dinero. Que al final pues tanto yo como muchos de mis compañeros creo que tenemos un nivel suficientemente bueno como para decir, ostras, pues que no me tenga que pagar yo muchas cosas. Pero bueno, intenta pues buscar un patrocinador pues de tu ciudad, otro de fuera, otro tal, y que poco con lo que te vayan dando, algunos te dan más, otros menos, pues vas intentando conseguir suficiente como para pagarte los viajes. Que al final depende del año, pues viajas más, porque es importante el ranking, es importante los puntos, y tienes que poner más dinero de tu bolsillo, y también para moverte fuera en España, para entrenar, para buscar un poco de calidad con concentraciones. Pero bueno, al final es intentar llamar muchas puertas, intentar hacer buenos resultados, supongo que también buena imagen. No sé, al final es complicado porque creo que a los patrocinadores les cuesta confiar en un deporte minoritario y encima con una minoría respecto a que estamos hablando de discapacidad. No tenemos tanta voz o tanta visibilidad y yo creo que sí que bueno, si no yo, muchos de mis compañeros no seríamos mala imagen para según qué marca. Si es que me dejas... Bueno, vale. No sé si tienes... Es que quiero que... ¿Tú crees que está cambiando un poco? Yo creo que sí, ¿eh? O sea, no sé si tema de marca. Ahora mismo la verdad es que más visualización a nivel de la discapacidad. Quizá, yo que sé, películas como Campeones, pues fue una que visualizó mucho la discapacidad de una buena manera. Ahora creo que han hecho otra que es Cuerpo Escombro, que también de Ani Rovira, que también tiene, a mí por lo menos me hizo bastante gracia, y que también la visibiliza de una manera buena. Creo que está mucho más integrada. No sé si yo ahora por estar en la situación de ir en silla, pues veo mucha más gente en silla que antes, pero yo creo que sí que cada vez hay más empatía, hay más accesibilidad en los sitios. Y por ejemplo, a nivel de tenis de mesa, mis compañeros que llevan más años en la selección sí que me lo dicen. Vosotros ahora mismo estáis viviendo un buen momento en cuanto a inversión que se está haciendo en vosotros, en cuanto a posibilidades. Nosotros teníamos que pagarnos antes todos los campeonatos. Entonces, bueno, yo creo que va avanzando, que todavía tiene que avanzar, que tiene que mejorar, pero bueno, al final, poco a poco, espero que sí, que se vayan llegando Seguro que sí. a más posibilidades. Y Dani, a pesar de todo lo que nos estás contando, de todos los problemas, ¿qué es lo que tú más disfrutas de tu vida como profesional, como un jugador profesional de tenis de mesa? Pues la verdad es que como al final hay que dejar claro que esto lo he elegido yo, que una vez que empiezo, digamos, mi nueva vida en silla, yo no tengo por qué hacer tenis de mesa o por qué hacer otra cosa, pero el deporte me encanta y quizás ser deportista profesional hubiese sido mi ilusión cuando lo hacía de pie. Entonces el deporte me encanta y bueno, me gustó, creo que podía hacerlo bien y creo que llevo un buen camino, que todavía queda muchísimo por hacer. Pero
me encanta lo que hago, me gusta entrenar, no se me hace pesado ir a entrenar pues todos los días y echarme, igual echar 2 que 3 horas, que 4, porque de verdad me gusta. La competición me encanta, en general siempre me ha encantado el competir y me encantan esos momentos de tensión, de tener que ponerte con tu rival ahí pues, a competir, me encanta eso. Y aparte pues me da... Creo que es muy sano, creo que el ambiente en el que estoy es muy sano, me permite viajar, me permite, pues de lo que hemos hablado de viajes, este año he conocido un montón de países nuevos y de continentes y me permite conocer muchas personas y lo que antes quizá eran compañeros, ahora los considero amigos, también me permite estar con la discapacidad muy conectado, que eso también creo que es importante y creo que es necesario estar con gente que tenga, bueno, tus mismos intereses, mismas problemáticas. Entonces, no sé, es que me gusta un poco todo. Quizás lo que más me gusta al final es competir. Claro, es que eres un competidor nato y eres un superador de pruebas absoluto. O sea, y seguirás superando todo. Es que te gustan los retos a ti, ¿eh? A mí la competición, sí, siempre creo que soy muy cabezón y siempre creo que me lo han dicho de si yo quiero algo, si hago algo, busco hacerlo lo mejor posible. Cuando estudiaba, pues buscaba hacerlo lo mejor posible, buscaba las mejores notas. Luego, pues intenté hacer siempre, pues quizás me gusta autoexigirme. Y en esto, pues un poco quiero eso. O sea, yo no... Ahora mismo digamos que estoy contento con lo que he hecho hasta ahora, sí, porque tengo ese objetivo y tengo que estar contento. Pero creo que todavía queda mucho. Hombre, por o sea, supuesto. Yo no me planteo... pues no seguir subiendo, no seguir tal, que puede ser que no lo haga, puede ser que tarde mi tiempo, pero mi objetivo es trabajar para ello y trabajar de verdad a las horas que sean necesarias. Entonces, bueno, si encima me gusta tanto el entrenar como el competir, creo que está muy bien para dedicarme a ello. Yo creo que también, que además hay que decir que aparte de jugador profesional tiene su trabajo aparte porque como él dice, pues tiene que pagarse su Bueno, su ahí cosa. te voy a corregir porque... No lo tiene, anda yo de aquí. No, No porque... lo tienes. A ver, en mi caso, como el de muchos compañeros, a mí me pilló mi accidente cuando estaba trabajando. Y al ser un accidente que no fue por enfermedad, que ahí se rigen de otras maneras, claro. a mí sí que me corresponde una pensión. Que en este caso... Pues perdón, o sea, no sé por qué yo pensaba que sí. No, el resto de cosas que puedo hacer, tanto de ayudar, pues, o con asociaciones vale. o a personas y demás, todo eso lo hago sin ánimo de lucro. O sea, bien. puede ser... Pues mucho mejor, o sea, mejor todavía. Sí, ahora mismo las cosas que hago, concretamente también el tenis de mesa, no lo hago desde un punto de vista económico. Lo hago más porque me gusta o porque creo que es necesario ayudar o porque creo que bueno, que es lo que quiero hacer o me pide hacer o empatizo con la gente que está en X situación y creo que puedo ayudarle. Pero económicamente yo digamos que es mi pensión la que me ayuda a sobrevivir y el resto de cosas no van por el dinero. Te lo he preguntado, te lo he querido decir así como antes. ¿Qué significaría para ti competir en los Juegos Paralímpicos? Pues esta pregunta, si me la llegas a hacer quizá antes de estos Juegos Paralímpicos, pues me apetecía, me gustaba la posibilidad, pero claro, digamos que este ciclo olímpico no era mi ciclo olímpico, yo estaba muy lejos en el ranking y lo que te digo, después del campeonato de Ostrava, pues subí muchos puestos, hice un par de campeonatos buenos, como que empezaron a contar conmigo más en serio y dijeron, venga, vamos a darle la oportunidad también. Y es verdad que en este año, bueno, terminó en marzo la clasificación. Por ranking clasificaron los 12 primeros, yo quedé el 14 del mundo, o sea que contento, pero a la vez muy triste, la verdad. Ya, pero bueno. Y en ese momento era como, tenía ganas de competir, ir con mis compañeros y tal, pero quizás como no había vivido tanto unos Juegos Paralímpicos, estando tan involucrado, no había sido tan consciente, eran muchas ganas, pero quizá no tenía tanta ilusión como creo que me podría hacer ahora. Ahora cuando he estado viendo a mis compañeros competir, cuando he sufrido sus derrotas como si estuviera... le he gritado más al móvil viendo sus partidos que lo que puedo gritar a cualquier otro deporte de cualquier disciplina. Te imagino ahí. Claro, y cabreado y alegre por ellos, pero muchísimo. Ahora sí que me hace muchísima ilusión. Ahora sí que tengo muchas ganas y que sí es más un objetivo. Antes simplemente... Lo que te he dicho antes de que vas encadenando viajes, torneos y llega uno detrás de otro, que no me dio tiempo a ser consciente de cuántas ganas tenía. Y ahora sí que... Bueno, pues ya tienes otro triunfo ahí. Sí, este año al final me tengo que quedar más con la experiencia tanto en lo personal de viajes como en... Claro.
como en lo palístico, que pensar en que no me he clasificado y nuevo. Si es que no es, hay que verlo como yo creo que ha sido un paso más. A lo mejor no era el momento, tenés todavía que madurar, entre comillas, un poco más o crecer más en, no sé, de experiencias y de cosas que tendrás. Y te doy la razón, pero claro, cuando en ese momento te quedas el 14 y ves que tus compañeros por unas clasificaciones u otras sí que van ahí, dices, ostras, ya, pero cómo si duele. vas a lo mejor tenés que llegar siendo el primero o el segundo. Porque si no, el 14, el 12, no sé cuál has Pero el dicho. 12 vive la experiencia y yo estaba en mi casa. Bueno, pero pues bueno, más para el futuro. ganas. El futuro son Claro. Los Ángeles 2028, que este año sí parí y la verdad es que Los Ángeles me hace más ilusión. ¿Has visto? Es que estaba para que fueras a Los Ángeles. Ojalá. Vale, vamos al sprint final. Preguntas rápidas, cortas. Ya, el problema es la respuesta, creo. Bueno, rápidas, que no tenemos mucho tiempo left. Entonces, vale. Sí lo vas a poder hacer porque eres muy cabezón y lo vas a hacer. Si pudieras elegir cualquier regla, o sea, cambiar o añadir o lo que tú quieras del tenis de mesa para siempre, ¿cuál sería? Es que no, cuando pensé en esta pregunta y tal, digo, no se me ocurre una regla, pero metería, como han hecho en el pádel, las paredes, que alguna vez lo he visto en un vídeo de Instagram, que ponen como paredes a los lados y pueden como rebotar la bola en la pared. Qué guay, antes de ¿no? llegar. Sería gracioso, por lo menos. No sé si para siempre, pero tiene que ser una experiencia Una modalidad. graciosa. Por lo menos graciosa o interesante para probarlo. De vez en cuando daría... Vale, tienes que tener seguro un truco súper secreto para poner nervioso, despistar al oponente. Yo creo que no es truco, yo creo que es mi manera de hacer las cosas. Soy muy lento. Mis partidos muchas veces son muy lentos. Y este gesto que hago ahora, o de echarme para un lado, para otro, de estirar, pues lo puedo hacer entre puntos un montón de veces cuando tengo que sacar yo. En plan que el rival yo creo que se desespera un poco. Y no es que sea un truco, pero es que lo hago yo para concentrarme. Y si a la vez se desespera un poco, pues mira, tampoco lo acepto y por mí bien. Por ti bien. Y por supuestísimo, un cumplido que te guste escuchar, no así con humildad, no, que te guste escuchar cuando has hecho algo bien o has ganado un partido, un campeonato. Hombre, yo, si hablamos un cumplido que te gusta escuchar, me quedaría con buena victoria o gran victoria, porque significa que has ganado. Y generalmente es que lo habrás hecho bien. Porque el bien jugado, buen partido, lo van a decir aunque no lo hayas hecho bien. Pero que te digan a ti, es que no, ¿cómo has, no sé, que te alaben algo? Supongo que si me gustaría algo que me alabasen, sería un poco el timing en la mesa. Un poco el saber qué hacer en cada momento, cómo adaptarme, como qué bien te has adaptado a esto del rival. Eso sería quizás lo que más... Qué bien has sabido ver el punto flaco para darle... O su punto fuerte, cómo has sabido contrarrestarlo, has sabido adaptarte un poco a lo que él quería para llevarlo un poco a tu terreno. Quizás eso sería un poco lo que más me puede gustar si gano un partido. Y la última ya, ¿qué le dirías al Dani chiquitito, cuando eras un niño? Pues supongo que ese de chiquitito, si nos metemos en tema deportivo, pues siempre he practicado fútbol, baloncesto a nivel federado. Y yo cuando lo practicaba yo quería llegar a un alto nivel y quería competir. Y siempre me han dado pues un poco de envidia a la gente que viajaba, que iba pues, por todo el mundo, que competía. Y ahora pues le diría que que quizás no era de la manera que esperábamos, pero que estamos compitiendo de manera profesional y que disfrute. Que al final lo que te digo de viajes solo en 2024 he estado en 4 continentes, que está muy guay. Es que... Y después pequeños detalles que son muy, muy detallidos, pero por ejemplo, cuando según qué torneos te vienen pues chavales o que están allí en la grada o de la organización y te piden algún autógrafo, alguna foto, no es lo más habitual, pero te hace ilusión y te hace ver que al final que estás compitiendo a un alto nivel, que estás compitiendo entre los mejores y que disfrutes el momento, que al final el deporte profesional puede ser duro, difícil, pero también muy bonito. Y le dirías también, y que sepas que en 2028, Los Ángeles. Eso espero decírselo aquí al de 2024. Muy bien, seguro que sí. Y vienes y nos lo cuentas. Aquí se queda marcado ¿vale? El trato hecho. Trato hecho, o sea que tienes que ganar y llegar y el oro. ¿Qué
¿Cómo darte las gracias? Me ha encantado compartir mesa, no la de ping-pong, pero bueno, a lo mejor algún día echamos un peloteo y te ríes un poco de mí, me haces ahí un globo de estos. Pero me ha encantado compartir este rato contigo. Gracias. Gracias por abrirnos un mundo, tu corazón, y ser tan honesto, tan real y tan auténtico. Es que no sé qué decirte, salvo gracias. No, nada, el placer es mío. Al final creo que es importante también darle un poco de promoción al deporte adaptado, visibilidad y que no sea todo siempre lo convencional. Así que también agradecer a vosotros por querer tomar un poco de este espacio que estáis haciendo, de darle un poco de visibilidad también un poco a la discapacidad. Así que nada, agradecido también por mi parte. Pues agradecidos todos. Nos despedimos, pero seguiremos aquí en The Sport Talks, donde formación y deporte van de la mano, porque sabemos que con esfuerzo y compasión es como se llega lejos. Y si además tenemos formación, muchísimo más. Gracias, Dani, de verdad, muchísimas gracias. Y a vosotros, como siempre, gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.